Bien, chicos, ¿qué tal? Buenos días. A ver, antes de comenzar la clase, para recordarles que su participación es importante, ¿ya? A cada participación es un punto extra en la nota de hoy de la práctica. También que para participar hay que levantar la mano, ¿ya? Y sé que tal vez algunos han tenido problemas con la tarea de la semana pasada, no hay problema. Ya, al menos por esa vez lo voy a pasar, ya que sé que el link del claro no ha estado claro. Ahorita voy a mandar el código nuevamente, ¿sí? Ahora ya totalmente corregido para que lo puedan subir su tarea. Pero a partir de hoy, ¿no? La tarea de la semana se va a mandar hasta el día viernes a la medianoche, ¿ya? O sea, tienen hoy, martes, miércoles, jueves y el mismo viernes. Tienen tiempo suficiente, ¿ya? A ver, voy a compartir la pantalla. Listo. Bien, chicos, hoy vamos a ver el tema de las leyes nuevas, ¿no? Y la creación del virreinato. Ya, a ver, para quienes tienen su libro a la mano y quieren seguir la clase, la página es la número 69, ¿ya? Página número 69. Bien. Primero vamos a ver la primera diapositiva que titula de Conquistadores Encomenderos. Con la conquista de las nuevas tierras, ¿no? Que va a ser América, surge la necesidad de poblar, ¿no? Los recién anexados territorios. Por ello, la corona otorga privilegios a los conquistadores y el principal beneficio entregado fue la encomienda, que eran territorios donde vivían obviamente indígenas y ese encomendero tenía la potestad de obviamente usarlos a estos indígenas y también la obligación de enseñarles el castellano y la religión católica. ¿Qué es una encomienda? No viene a ser la institución que tiene sus orígenes en Europa medieval, ¿no? Tiene mucha relación con el feudalismo y es una merced real o un beneficio otorgado por la corona española a los conquistadores. La encomienda americana era la recompensa a quienes habían prestado servicios militares a la corona durante la conquista de América. El encomendero recibía el derecho al servicio personal y al cobro de tributos de un grupo de indígenas asignados a su cargo. A cambio, el encomendero se encarga de la evangelización y protección de los indígenas, como por ejemplo pagar los doctrineros, y los indígenas dejaron de ser dueños de su vida y a ser totalmente dependientes de un encomendero. Prácticamente eran como esclavos. ¿Cuál era la importancia? Que durante las primeras décadas, gracias a las encomiendas, los conquistadores y de sus descendientes lograron acumular grandes fortunas y sentirse dueños de las nuevas tierras. El derecho de recibir tributo, mano de obra gratuita por parte de los indígenas, les permitió realizar otras actividades como la minería, el comercio, e incluso llegaron a comprar tierras comunales de la población. Los primeros años no había ninguna norma o ley que regulara a los encomenderos y sobre todo les protegieran a los indígenas de los abusos españoles. Por ello, en esta primera etapa de la colonización, los encomenderos gozaron del estatus social más elevado de la nueva sociedad, debido a la monopolización, el poder político y económico
Esto se reflejaba en su estilo de vida, ¿no? Los encomenderos tenían casas muy grandes, por no decir haciendas, esclavos que incluso eran llevados en andas, ¿no? Los esclavos llevaban en andas a los encomenderos, como si fueran dioses. La corona española, ¿no? Obviamente no va a estar de acuerdo en ese tipo de gestión y junto al creciente poder de los encomenderos era un motivo de preocupación para la corona, por lo cual surge el debate sobre la defensa de los derechos indígenas. La gravedad de la situación de los indígenas obligó a la corona española a encontrar otra manera de seguir con la colonización. Por ello, Carlos I ordenó que una nueva junta de consejeros decida un método mejor para la colonización. Ante esta junta, ¿no? Se presentaron los religiosos Juan Jiménez de Sepúlveda, que es el de acá a la izquierda, y Bartolomé de las Casas a la derecha. En el caso de los planteamientos de Sepúlveda, con su obra Tratado de Justas a Causas de las Guerras contra los Indios, consideró que era legítimo el uso de la fuerza para conquistar y evangelizar a los indígenas. También consideraba a los indígenas como bárbaros y para él la religión andina era monstruosa, ¿no? Por los sacrificios humanos y otras prácticas religiosas. A ver, chicos, Nasia dice que no se me escucha. ¿Se me escucha? Yo creo que sí. A ver, chicos, ¿me pueden confirmar eso? Yo lo escucho normal. Ah, seguro debe ser problemas de su compañera, entonces. Gracias, gracias. En cuanto a los planteamientos de Bartolomé de las Casas, que era otro religioso, ¿no? En su obra apologética Historia Sumaria, él va a sustentar que los indígenas eran seres racionales con sus propias expresiones culturales y también argumentaba que la sociedad andina se regía por una escala de valores, ya que castigaba desde el adulterio hasta el asesinato y que mostró preocupación por los más necesitados. De cierto modo, leer un poco más flexible y por ejemplo, acá, bajo Sepúlveda era muy protector de los encomenderos, mientras tanto él de los indígenas. O sea que si yo les pregunto, ¿quién protegía más a los encomenderos? Sepúlveda. ¿Y quién protegía más a los indígenas? Bartolomé de las Casas. La incansable prédica de Bartolomé de las Casas en contra de la explotación indígena fue un factor influyente en el establecimiento de las nuevas leyes. Para poder poner fin a las guerras civiles y al creciente poder de los encomenderos, la corona decide que en el Perú debía establecerse nuevas autoridades que organicen y dirigían a la nueva sociedad. Por ello, el 20 de noviembre de 1542, expidió en Valladolid un conjunto de disposiciones llamados leyes nuevas, que concernían a diversos aspectos como la administración, la política y la economía de los nuevos reinos, en este caso de América, ¿no? Las colonias. Aquí lo que indicaba era que se daba la prohibición del servicio personal, o sea, sin pago, y la esclavitud de los indios. También el moderar el trabajo de los indios a aquellos españoles que los hayan maltratado, perdían sus encomiendas. También el quitar las encomiendas de quienes hubiesen participado en la muerte de Diego de Almagro el Viejo, y el tributo de encomendero debía ser inferior al que pagaban al sus curacas en el tiempo del Tahuantinsuyo. Las encomiendas dejaban de ser hereditarias, es decir, al morir los encomenderos,
este beneficio volvía a la corona española. Y cualquier disputa entre españoles solo debía ser resueltas por los representantes del rey, estando prohibido hacer justicia con su propia mano. Una también de las consecuencias de esas nuevas leyes va a ser que se van a dar los primeros virreinatos, ¿no? Se van a crear los virreinatos. Las leyes nuevas van a crear un nuevo sistema de gobierno, ¿no? El Perú dejó de ser una gobernación para convertirse en un gran virreinato. Va a ser Blasco Núñez de Vela el primer virrey elegido en el Perú, quien va a llegar en 1544, con la misión de hacer cumplir las disposiciones promulgadas recientemente por la corona española. Al llegar, va a fundar la Real Audiencia de Lima, que va a ser el máximo tribunal en América en aquellos años, e inmediatamente a su llegada empieza la aplicación de las leyes nuevas. Incluso la hizo publicar estas leyes en la Plaza de Armas de Lima. Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte de la clase? Preguntas, comentarios. ¿No? No hay preguntas. Ya está bien. Ah, no, a ver, tengo algo en el chat. Ah, ya no hay preguntas. Muy bien, gracias. Recuerden que su participación es importante y son puntos extras, ¿ya? Ay, chicos, atentos a este video, ¿sí? Que les va a ayudar bastante. Esa es una mirada general de las encomiendas en toda América. De América, si bien se hizo en nombre del rey, en realidad fue fundamentalmente financiada por los propios conquistadores. Entonces esta actividad, que era casi privada, es una mezcla de lo público y lo privado, muy típico de la época del antiguo régimen, desarrollaba o permitía desarrollar un sistema de dones y contradones. Por el hecho de haber realizado la conquista en nombre del rey, el rey estaba obligado a ofrecer ciertas mercedes. Y una de las mercedes que el rey iba a otorgar a estos conquistadores, que habían arriesgado su vida y sus dineros, fue entregar a los indios en encomienda. La encomienda es la primera forma de relación jurídica entre indios y españoles. A cada colonizador se le encomienda un número determinado de nativos que están obligados a trabajar para él. A cambio de este servicio, los españoles tienen la obligación de cuidarlos y evangelizarlos. El conquistador va a recibir el tributo que debe ir al rey, el rey se lo cede y a cambio tiene que ocuparse de la salud, entre comillas, para la época, de los indígenas y sobre todo de la evangelización. Eso es la encomienda y estos señores son los encomenderos. La encomienda fue un sistema tan práctico como deficiente y no tardó en generar conflictos. Los constantes abusos de los encomenderos sobre los indígenas provocaron protestas de los abusados y reacciones de las órdenes religiosas que presionaron a la corona para restringir las atribuciones de los encomenderos. En la primera época produjo unos abusos terribles porque no solamente eran exigiéndole trabajo a los indígenas, sino aparte de la producción, de su economía natural, y a veces una exigencia que no tenía límites. No hay que olvidar que en las Antillas prácticamente en un siglo fueron despobladas por los abusos. El Imperio Español había tomado nota de los desmadres producidos en las Antillas, que obligaron a la importación de esclavos para trabajar.
En tierra firme se intentó entonces establecer un sistema de recaudación que se basaba en las estructuras productivas preexistentes. El calpulli en México y el ayllu en el mundo andino. El ayllu es un sistema que significa la propiedad comunitaria de un territorio, pero a la vez significa tener ancestros comunes. Entonces, este ayllu es la base de la comunidad. Bueno, el trabajo comunal es una tradición sumamente importante en el mundo andino, ¿no? Tanto la siembra como la cosecha tiene que ser hecha por medios comunitarios y la comunidad siempre se ha unido para este tipo de trabajos. Los españoles mantuvieron el ayllu no tanto porque respetaran aquello, sino porque les convenía. Si mantenía esta propiedad del ayllu en comunidad, entonces ellos les pagaban un tributo. Tanto los pueblos mesoamericanos como los andinos poseían una cultura tributaria. Trabajaban indistintamente sobre sus tierras o sobre las de las élites y debían ofrecer parte de su producción a los señores locales. La política española respetó, al menos formalmente, esta propiedad comunitaria en la medida en que le permitía la obtención de beneficios. Es el sistema que se aplicaba en los incas, que el tributo que daban era en energía, tiempo de trabajo. El problema es que en los incas estaba regulado. En tanto, en la colonia había una explotación a veces indiscriminada. Nunca se habían enfrentado directamente como individuos al tributo. El Imperio Español llegó y lo primero que quiso imponer es una tributación tú a tú, individuo con autoridad política. Y esto sí empezó a romper los lazos de solidaridad, de ayuda mutua que se tenían dentro de la colectividad, que se habían generado en la forma de producir el tributo anteriormente. El diseño del Nuevo Mundo fue un largo viaje de marchas y contramarchas que, al menos formalmente, buscó siempre establecer una noción de orden. El territorio era una hoja en blanco sobre la que se podía trazar una cuadrícula perfecta. Cada uno de los solares, rigurosamente divididos por los conquistadores, eran entregados a los principales encomenderos que iniciarían así su lento y persistente camino hacia la formación de una nueva aristocracia. Se hacen dos grandes virreinatos que duran como tales hasta el siglo XVIII, que es el virreinato de Nueva España, que abarca México, Guatemala, Panamá, y el virreinato del Perú, que toma prácticamente toda América del Sur. Recién a finales del siglo XVIII, en los últimos tercios, se crea el virreinato de Nueva Granada, que separa Ecuador, Colombia, Venezuela del Perú, y el virreinato del Río de la Plata, que toma todo lo que es la actual Argentina, Uruguay, Paraguay, y casi buena parte de Bolivia. Estos vastos territorios exigen una organización adecuada que persigue objetivos variados. Desarticular las costumbres nativas, optimizar la recaudación y concentrar a sus habitantes para evitar rebeliones y resistencias. Finalmente, lo que la corona estableció en la segunda mitad del siglo XVI fueron los llamados pueblos de indios o repúblicas de indios, que eran gobiernos indígenas en los pueblos indígenas que tenían muchos elementos de los gobiernos prehispánicos, pero que los combinaban con los elementos del gobierno español. Los nombres de los cargos, gobernador, alcalde mayor, eran nombres españoles, pero las personas que ejercían esos cargos en muchos casos eran las mismas personas que habían ejercido el poder
en tiempos prehispánicos o sus descendientes. La ciudad de Potosí está construida a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Fue fundada por los españoles en 1545, a raíz del hallazgo de una importante veta de plata en el Cerro Rico de Potosí. La plata se producía en el Cerro Rico de Potosí, se procesaba en ingenios que estaban situados en la villa. Para eso se ha construido un sistema hidráulico, el segundo más grande del mundo. Se han construido ingenios para que puedan funcionar ruedas hidráulicas, que era el único equipo prácticamente industrial. El resto ha sido trabajo manual. La mina se mantiene activa en la actualidad y si bien los tiempos han cambiado y la tecnología ha optimizado la explotación, una primera mirada se convierte en un viaje al pasado. En el interior de las galerías resuenan las mismas voces, los mismos gemidos y los mismos silencios que agigantaron su oscura leyenda. ¿No hay refresquito para mí? Adentro, muñeco, adentro. Sobreviven los golpes de los barreteros, las picas de los brosiris, los pasos de los apiris. Durante el Imperio Inca, la población estaba obligada a realizar turnos de trabajo obligatorio para beneficio de los curacas locales que representaban al incario. La llegada de los españoles trasladó este servicio a la corona y alimentó las minas de Mitayos. La mita es un turno de trabajo que había en la época incaica. O sea, una forma de dar el tributo era o en especie o en turnos de trabajo. Y esto de la mita, él lo adoptó para crear un trabajo obligatorio en las minas. La diferencia es que el Inca retribuía con una serie de obras a aquellos que hacían la mita. $4.500 mitayos trabajaban durante una semana ininterrumpida en el interior de las minas. Al finalizar, tenían 2 semanas de descanso. Durante esas 2 semanas de descanso, esta gente se alquilaba. El mitayo se volvía minga. Y entonces esas semanas de descanso no eran en realidad de descanso. Un minga recibía mucho más dinero que un mitayo. Y de ahí era que más o menos podía tener algún beneficio, que le dé alguna ganancia a su estada en Potosí. Todos los yacimientos en América fueron de la corona. La corona aprovecha el trabajo forzado de los nativos para su enriquecimiento. La corona recibía 1/5 de la producción y el resto era de los mineros. Los mineros a su vez contrataban o pagaban a los mitayos $2 por semana. Este es un monto sumamente bajo y como era trabajo de coacción, los nativos tenían que venir a Potosí con su comida, con su ropa, porque los $2 no alcanzaba prácticamente para nada. La leyenda sostiene que la cantidad de metal extraído del Cerro Rico sería suficiente para construir un puente de plata que uniera Madrid y Potosí. Ese puente hipotético sin duda se hubiera construido con el sudor de los mitayos. Cada 7 años,
Cada uno de ellos debía cumplir un año de trabajo obligatorio en las minas. En los momentos de mayor producción, Potosí albergó más de 13.500 hombres provenientes de distintas y distantes regiones del mundo andino. Este cerro ha contribuido con más o menos 40.000 toneladas de plata que han ido a parar a países de afuera. Los mitayos viven en las parroquias de los suburbios, muchos de ellos lejos de sus familias, juntando uno tras otro los reales que les permitirán, además, pagar el tributo que les exige el rey por la gracia de haber sido descubiertos. Algunos tendrán la dudosa fortuna de morir por inhalación de plomo o de mercurio. Otros solo podrán derrumbarse en el carnaval de la ciudad. Una ciudad que tiene dinero siempre es atractiva, por más que la gente no logre alcanzar sus objetivos. Uno prefiere vivir en una ciudad atractiva, donde hay comercio, donde habían muchas festividades, se festejaba mucho, se tomaba mucho, y no querían regresar ya a sus años. Entonces empieza a haber un despoblamiento de las provincias mitarias. Y nuevas formas de morir se hicieron presentes en el horizonte. Y ahí podríamos incluir al alcoholismo como enfermedad profesional. Si la gente, después de cumplir su labor, se dedicaba a emborracharse, el alcoholismo traía muchas complicaciones, males hepáticos, males del estómago, cirrosis. El alcohol se utilizó como forma de pago, como forma de dominación. Y si bien se sabe que en la época prehispánica se tomaba ya la chicha y otro tipo de bebidas, con la colonia esto se incrementó, ¿no? Igual que la pobreza. Bien, chicos, ya habiendo visto el video y acá viendo el chat, voy a recordarles alguna cosa. Tienen que recordar que la tarea pues está en el libro siempre, ¿ya? Y lo que deben copiar, más que todo, es lo que está en el PPT, ¿no? Porque está resumido lo del libro, ¿ya? Eso es lo que tienen que copiar, ¿ya? Listo, a ver. Acá tenemos algunos ejercicios. Ya acá tenemos algunos ejercicios para desarrollar. A ver un ratito. Ya, listo. La primera parte la voy a hacer yo, ¿ya? Y la siguiente, mientras yo voy haciendo esto de acá arriba, quiero que lo vayan haciendo, ¿ya? Vayan haciendo esas preguntas, ya vayan haciendo esas preguntas. Yo voy a hacer esa parte. Donde dice, elabora un esquema conceptual sobre la encomienda americana, ¿no? Ten en consideración los siguientes aspectos. ¿En qué consistía la encomienda? ¿A quiénes beneficiaba la encomienda? ¿No? ¿Quién otorgaba las encomiendas? ¿Cuál era el deber de los encomenderos? ¿Y qué pasaba con los indígenas? ¿Ya?
A ver, voy a comenzar a hacerlo mientras ustedes vayan desarrollando las siguientes preguntas que voy a llamar. A ver, encomiendas. Yo lo voy a hacer de esa manera, ustedes si gustan le pueden cambiar de forma, ¿ya? Me lo dice en qué consistía. Son ya, esos van a ser instituciones y o espacios otorgados a los conquistadores, ¿ya? Por parte de la corona española. Listo, ahí queda. Lo voy a cambiar de color. Blanco. Ahí se ve mejor. Y esto más pequeño. Listo. Ya sabemos, ¿no? En qué consistía, ¿no? A quiénes beneficiaba y quién otorgaba, ¿no? ¿Cuáles eran los deberes de los encomenderos? A ver. Ya, ¿cuáles eran los deberes, no? Los deberes. Aquí podemos colocar, ¿no? Evangelizar, dar protección a los indígenas, enseñar el castellano y también pagar tributos a la corona, ¿ya? No, chicos, tienen que copiar, ¿sí? Tienen que ahí mover la mano. No hay que mal acostumbrarse, ¿sí? Tienen que copiar. Lo ideal es que lo copien con sus propias palabras, ¿ya? A ver, ¿qué pasaba con los indígenas? Situación de los indígenas. Eran explotados, pagaban muchos tributos, así como también fueron, en pocas palabras, esclavizados, ¿ya? Así lo pueden hacer, pueden cambiarle de forma, ¿no? Ya depende de ustedes. Yo se los presento así, ¿ya? Ahí lo pueden variar un poco, depende de cómo lo quieran acomodar, ¿ya? Chicos, copien, tomen nota, ¿sí? Les doy a ver 3 minutos, ya 5 minutos para que copien esto, ¿ya? Como mucho.
Y ahorita ahí vayan viendo, levánteme la mano a quienes van a participar en las otras preguntas para irlos anotando de una vez. ¿Ya? A ver, quiero ver manos arriba. Ya quiero que me levanten las manos. Y a ver, tengo a Richard Ulloa. Bien. Richard Ulloa. Muy bien. ¿Quién más? Tengo a Mariños. Muy bien. Tengo a Andrés Salazar. Ya. Andrea Alexander Salazar. León. Ya, solo a ellos. Bueno, no tengo problema, ¿sí? Finalmente su nota de ustedes, chicos. Ya, Sergio Zabaleta también dice. A ver, chicos, copien, ¿sí? Copien, que ahorita les hago las preguntas. Bien, chicos, a ver, pasamos a las preguntas, ¿sí? Ahora voy a sacar eso. Ya. A ver. A ver. La primera, Ricardo Ulloa. A ver, Ricardo. Profesor, es Richard. Perdón, Richard. Vi mal. Richard. A ver.
Profesor, la uno sería la A. La La A. encomienda. La Claro, encomienda. ajá. Muy bien. 1A, gracias. Sayumi, a ver la 2. Días, profesor. Por eso la 2 es Carlos Quinto uno. O sea, la A. Claro, ajá, muy bien. 2A. La 3, Sergio Zabaleta. A ver, Sergio. Sergio. Nada, Sergio. A ver, acá Sayumi me ha puesto. Ajá, muy bien. La 3 es la C. Ya, muy bien, gracias. Y Andrés Salazar, la 4. ¿Cuál? Que eran los primeros de a la 4, la D, ¿no? Muy bien. 4D. Listo. A ver, un ratito, déjenme actualizar esto. Ya. La 5 la hago yo y la 6. Religioso que defendió los derechos de las poblaciones indígenas, Bartolomé de las Casas. Ya. 5B. El primer virrey del Perú fue Blasco Núñez de Vela. 6D. Listo, chicos. A ver. Tenemos más. La 7. Durante la colonia, la primera forma de explotación fue la encomienda. Esta tuvo como principal fuente los recursos, claro, ¿no? Del tributo indígena. Muy bien. 7A. La 8 fue la primera institución que permitió a los españoles cobrar tributos a los indígenas con la obligación de adoctrinarlos, ¿no? Las encomiendas, ¿no? O sea, la A, ¿no? Muy bien, ahí han puesto algunos. 8A, muy bien. 9. El virrey Blasco Núñez de Vera llegó con el propósito de hacer cumplir las leyes nuevas. Muy bien, 9E. Hay algunos han puesto. Y, a ver, 9E. Y la 10, el creciente poder de los grandes encomenderos hizo peligrar el imperio español, ¿no? La 10 es la C, ¿no? Muy bien. 10C. Muy bien, chicos, gracias a los que han participado. Ya saben que tienen puntos extras. Ya saben ellos, está de más. Al final las notas las vemos en la libreta. ¿Ya? Tengan más notas, saben por qué, porque participaron. Y quienes tienen menos, porque no lo hicieron. ¿Ya? Bien, chicos, a ver, antes de acabar, nuevamente les comparto el código. Ya les comparto nuevamente el código. Ya antes de acabar la clase, para que lo tengan presente. ¿Ya? Bien, chicos, allí nos estaríamos quedando, ¿sí? Chao, chicos, cuídense, ya nos vemos la siguiente semana. Recuerden que tienen hasta el viernes para enviar sus tareas, ¿ya? Muy bien, chicos, chao, cuídense. Profesor.